La función logarítmica es la función de la forma f de x igual logaritmo de x en base a. La constante a se llama base del logaritmo y la variable x se llama argumento del logaritmo. La base tiene que ser una constante positiva, no puede ser cero y tampoco puede ser negativa. El dominio de esta función son todos los reales positivos, es decir, la x la puedo reemplazar por cualquier número real, pero tiene que ser positivo. No existe logaritmo de cero y tampoco existe logaritmo de negativos. La gráfica de la función depende de la constante a. Si la constante es mayor que 1, la gráfica es ascendente, mientras que si la constante está entre 0 y 1, la gráfica es descendente. Por ejemplo, este podría ser el gráfico de la función logaritmo de x en base 2, porque acá la base es mayor que 1. Y esta podría ser la gráfica de logaritmo de x en base 0,5, porque la base está entre 0 y 1. En cualquier caso, el gráfico siempre pasa por el punto x igual 1, en ambos casos. Vamos a recordar la definición de logaritmo. Logaritmo de x en base a es igual al número i. Esto es equivalente a decir que la base elevada al número i da como resultado x. Por ejemplo, logaritmo de 8 en base 2. Este logaritmo vale 3. ¿Por qué vale 3? Porque 2 elevado a 3 da como resultado 8. Otro ejemplo, logaritmo de 16 en base 4. El resultado de este logaritmo es 2, porque 4 elevado a 2 da 16. Logaritmo de 27 en base 3. El valor de este logaritmo es 3, porque 3 elevado a 3 da 27. Y el último ejemplo, logaritmo de 1 en base 4. Hay que pensar, 4 elevado a qué número me da como resultado 1. Ya sabemos que 4 elevado a 0 da 1. Entonces el resultado de este logaritmo es 0, porque 4 elevado a 0 da 1. Revisemos las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto se separa en una suma de dos logaritmos. Logaritmo de una división se separa en una resta de logaritmos. Logaritmo de una potencia. El exponente baja y queda multiplicando delante del logaritmo. Logaritmo de b en base b. Cuando el argumento es igual a la base, el resultado del logaritmo es 1, porque b elevado a 1 da como resultado b. Y finalmente, logaritmo de 1 en cualquier base da siempre 0, porque b elevado a 0 da 1. Cuando la base de un logaritmo sea el número 10, vamos a escribir simplemente log de x, no vamos a escribir la base y se subentiende que vale 10. Este logaritmo se llama logaritmo decimal, cuando la base es el número 10. En cambio, cuando la base del logaritmo sea el número e, vamos a escribir ln de x y este logaritmo se llama logaritmo natural. Ln de x es un logaritmo natural, es decir, un logaritmo con base e. Veamos ahora la fórmula para cambiar de base. Si yo tengo un logaritmo en base a y yo quiero pasar a una base b, entonces debo escribir una división de dos logaritmos con base b. El argumento del primero sería x y el argumento del segundo es a. Por ejemplo, tenemos logaritmo de 27 en base 9. Obviamente que esto no es un número entero, porque 9 elevado a ningún número entero me va a dar 27.
Entonces, para calcular este logaritmo vamos a pasar a una base que me sirva para el 27 y que me sirva para el 9. Y esa base común para los dos va a ser el 3. Voy a pasar esto logaritmo en base 3. Entonces, arriba me quedaría logaritmo de 27 en base 3 y abajo logaritmo de 9 en base 3. Los dos logaritmos son ahora en base 3, que es la base nueva. ¿Por qué hicimos este cambio de base? Porque ambos logaritmos son fácilmente calculables. El logaritmo de 27 en base 3 vale 3 y logaritmo de 9 en base 3 vale 2. Entonces el resultado de este logaritmo es 3 medios. Primer ejercicio. La relación entre la energía liberada E en Joule y la magnitud de un terremoto M en escala Richter viene dada por la función m de x igual 1,74 más logaritmo de E sobre 10.000 dividido en 1,63. Determine, parte A, si un temblor libera una energía de 15.000 Joule, ¿cuál es la magnitud del temblor? Entonces nos están dando la energía, tenemos que reemplazar la E por 15.000. Estamos encontrando la imagen de 15.000. Vamos a la calculadora. Primero 15.000 dividido en 10.000. Eso da 1,5. Ahora vamos a calcular este logaritmo decimal. El logaritmo decimal está en este botón de la calculadora. El botón de al lado es un logaritmo natural. Entonces vamos a poner log del resultado anterior. Tenemos ese resultado, ahora le sumamos 1,74. Me da ese resultado y ahora divido por 1,63. Me dio entonces ese resultado. Entonces la magnitud la vamos a dejar con un decimal. Entonces la respuesta sería, el temblor es de magnitud 1,2. En la parte B nos preguntan, ¿y si un terremoto libera 4,5 por 10 elevado a 16 Joule de energía? Entonces tenemos que reemplazar la E por este valor. Y ahora usamos la calculadora. Para ingresar este número podemos poner 4,5 exp16. Esto quiere decir 4,5 por 10 elevado a 16. Si ustedes quieren le colocan igual. Y ahora dividimos por 10.000. Nos da ese resultado dentro del logaritmo. Ahora aplicamos logaritmo a esta cantidad, logaritmo decimal. Log del resultado anterior. Nos da 12,6. Le sumo 1,74. Y ahora divido por 1,63. Ese sería el resultado. El resultado es 8,8 si lo colocamos con un decimal. Entonces damos la respuesta, la magnitud es de 8,8. En el ejercicio 2 nos entregan una función donde se relaciona la altura sobre el nivel del mar con la presión del aire a través de una función logarítmica. Entonces nos piden determinar cuál de los tres gráficos corresponde a esta función. Entonces, como en casos anteriores, nosotros buscamos algún valor que sea fácilmente leíble del gráfico. Por ejemplo, 0,2. Acá la imagen es 0,4, es claramente leíble. Vamos a evaluar la función en 0,2. El resultado nos da 0,71. Acá la imagen de 0,2 es aproximadamente 0,7. Aquí la imagen es 0,4
y aquí la imagen es 0,8. Entonces claramente se ve que en el gráfico 1 la imagen de 0,2 se aprecia correctamente. Entonces la respuesta es: el modelo 1 es el correcto.